tardes, bienvenidos, bienvenidas a todas aquí que están en presencial en el auditorio de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Nos honra dar inicio a esta actividad tan esperada que es, bueno, ahora la voy a presentar, pero antes quiero hablar un poquito de, presentarme. Soy Nayeli Nava, doctorante del DESAE, doctorado en Artes Escénicas y Performatividad de la Universidad Veracruzana. Queremos dar la bienvenida al cuarto Congreso Internacional de la Voz y la Escena Artística, que se desarrolla de manera híbrida. En este año tiene su sede aquí en la Universidad Veracruzana, con el apoyo de la Facultad de Teatro, de la Facultad de Música, CETLA y Casa del Lago. Han sido 2 días hasta hoy muy gratificantes. Terminamos mañana, también presencial en la Casa del Lago. Uno de los objetivos de este congreso pues, es visibilizar los estudios, creaciones, teorías, prácticas de la voz en sus manifestaciones artísticas y generar pues, puntos de cruce, puntos de encuentro, espacios de reflexión en escuelas profesionales de artes escénicas interesadas en la voz humana como medio de expresión artística. Pues la red, los invitamos también a que sigan el canal para los que no lo han hecho todavía. En Facebook todo se está transmitiendo desde el canal de Facebook de la Compañía Nacional de Teatro Universitario. Esta red, pues es, esta iniciativa es a partir de la red de investigación artística que agrupa a diferentes docentes de diferentes instituciones de toda la República Mexicana, y pues también contamos con colegas con presencia internacional. Pues queremos agradecer también el respaldo de ciertas instituciones como el Centro Cultural Hangar, el Centro de Estudios Críticos de Cultura Contemporánea de la Universidad Autónoma de Querétaro, y por supuesto el CEU-Voz, el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, y la Red Iberoamericana de Investigadores de Voz Artística, sí. Entonces, como ya les comentaba, el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, nos esperamos en Casa del Lago, que va a ser todavía el cierre de este encuentro que se realiza para conmemorar justamente hoy, 16 de abril, el Día Mundial de la Voz. Bueno, después de esto, quiero también hacer un agradecimiento especial a la doctora Tania Chávez, directora de la Facultad de Música, porque gracias a ella estamos también en este espacio el día de hoy, que es el auditorio de la Facultad de Música. Y bueno, dicho lo dicho, como les decía, muy felices de tener el día de hoy a nuestro invitado, que ahora lo voy a presentar. Algunos ya lo conocen, es el maestro Pablo Buñac, y hoy estaremos presentando su libro La Voz Integrada, estrategias para optimizar la voz cantada y hablada. Así que bienvenido. Gracias, muchas gracias por esperar. Esto ha sido más difícil que el Artemis 2, la Luna, lograr, no sé ni cómo logramos esto, porque con 2 computadoras. Bueno, por aquí estamos y gracias por estar aquí, por la paciencia. Voy a tratar de pasar así, me había traído esto. Pero bueno, lo logramos. ¿Cómo? Ah, ok. Bueno, eso, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias. Pues sí, la verdad es una suma de esfuerzos. El maestro viene desde San Miguel de Allende y a compartirnos pues un trabajo que no es ya lo vamos a aprender. Voy a dar lectura a su currículum para que tengamos conciencia de quién está ahí con nosotros, ¿vale? Entonces, el maestro Pablo Buñac es licenciado en Educación Artística, cantante, coach vocal y profesor de técnica Alexander, certificado por The Society of Teachers of the Alexander Technique de Londres. Ha participado como cantante en diversas comedias musicales, shows y espectáculos musicales en Argentina y México. Grabó su primer disco solista en México en el 2010. Desde el 2004 participa en distintos proyectos en los que el eje central de la vinculación es la vinculación del arte y la educación.
Ha participado como staff de artistas maestros del Instituto Mexicano del Arte al servicio de la educación IMASE, en alianza con el Lincoln Center Institute for the Arts in Education de Nueva York. Es coordinador y facilitador junto a otros artistas y maestros del Seminario de Acercamiento al Pensamiento de Maxine Greene, en alianza con el Maxine Greene Institute de Nueva York. Y bueno, como profesor de técnica Alexander, ha impartido conferencias, talleres, cursos, que por aquí yo sé que ya algunos han participado en estos talleres del maestro. También ha enseñado en instituciones como la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la Facultad de Música de la UNAM, también del CEUBOS, en Centro de Estudios Musicales de Torreón, Conservatorio de las Rosas, Orquesta Filarmónica de Chihuahua, Escuela de Comedia Musical, Arte Estudio en CDMX, un montón de lugares, maestro, una larga trayectoria de compartir estos cursos de técnica Alexander. En 2025 impartió el curso para la libertad física y vocal en España. En el 2026 fue ponente en el 17 Congreso de la Asociación Mexicana de Maestros de Canto con la conferencia de la técnica Alexander en el canto y en la pedagogía vocal. Y bueno, es miembro de Society of Teachers of Alexander Technique, de la Asociación de Técnica Alexander y de la Asociación Mexicana de Maestros de Canto, y miembro cofundador de la Asociación de Profesores de la Técnica Alexander de México, APTAM. También los invitamos a que nos sigan sus redes porque es toda una iniciativa también de esta red, ¿verdad? Que se ha hecho luego voy a hablar de APTAM, en México. Y bueno, a través de la creación de canto psicofísico se ha dedicado a la docencia del canto integrador y a la difusión e investigación de todo aquello que concierne a la voz hablada y cantada. Es creador del newsletter El Cantante Integrado, que publica semanalmente hace 4 años, y de los podcasts Canto Psicofísico y El Viaje de la Voz. Muy bien, y actualmente autor de La Voz Integrada. Voy a dar paso a la presentación del libro, entonces te dejo después de la presentación. Sí. ¿Cómo vamos aquí? Sí, bueno, voy a hacer la presentación como la tenía planeada, y si de repente el tiempo nos gana, te dejamos, maestro, porque es para ti. ¿Cómo? Yo creo que sí, maestro. Te damos la palabra y para dejar espacio al final para preguntas y respuestas. Okay. Entonces, sean bienvenidos, les dejo con el maestro Pablo. Ahora sí, buenas tardes. Me gustaría saber quiénes son cantantes aquí. Casi todos. ¿Y qué otra cosa hacen con la voz? ¿Actores, actrices? Locución y spot. Locución, ok. De todos modos, todos usamos la voz, o sea que es el libro es un acercamiento al uso de la voz, pero quienes usan la voz de manera profesional van a encontrar quizás más herramientas que puedan utilizar. Pero bueno, la idea es que les cuente de qué va el libro, cuál es la idea. No quiero perder tiempo con algunas de las diapositivas, para esto ya lo dijo todo. Pero les cuento, esto está en el libro, para que sepan cómo llego al libro y por qué llego al libro. Yo empecé cantando, o sea, lo que más recuerdo de niño es cantar, a mis 2 años, poner long plays, que los chiquitas y chiquitos no se acuerdan, pero bueno, ahora están otra vez los vinilos. Y yo ponía a mis 2 años los long plays y cantaba. Ese es como mi primer acercamiento a la música, de una familia cero musicales. Mi mamá afinada, mi padre muy desafinado, pero siempre me gustó la música. Empecé a estudiar piano de niño y cuando llegó el momento de elegir carrera universitaria, pues yo quería música, pero mi padre decía no, otra cosa. Entonces bueno, empecé abogacía, así como a los golpes, y finalmente en un momento de la vida dije esto no es para mí, y volví a la música.
volví a cantar, empecé ya a cantar en forma más profesional, empecé a estudiar canto, actuación, pues, estaba en una escuela de teatro musical en Argentina y, y cuando vengo a radicarme a México empiezo a dar clases de canto. Yo ya cantaba de manera profesional y un poco como nos pasa, no sé si alguien de aquí da clases de canto, pero generalmente ¿qué hacemos? Enseñamos lo que nos han enseñado y de la forma que nos han enseñado. Creo que todavía no hay en Latinoamérica, y no sé si en el mundo hay una enseñanza del canto estandarizada. Creo que cada quien enseña como Dios lo dio a entender. Y así fue un poco la manera que yo empecé y empecé a enseñar a cantar, mientras seguía cantando de manera profesional en México. Y después, en cierto momento de esta historia, descubro la técnica Alexander, que no es una técnica de canto. Para los que a lo mejor creen que la técnica Alexander es de canto, no necesariamente, es una técnica que se aplica a todo ser humano, a cualquier actividad, pero, les voy a contar la historia, sí nace con un problema vocal. Entonces, cuando encuentro la técnica Alexander, digo, esto quiero que sea parte de mi pedagogía vocal, unirlo a la pedagogía vocal. Y así fue como que me fui a formar a Argentina, volví a Argentina, 3 años, y después regresé a México, y encontré en la técnica Alexander un panorama enorme que se contraponía con todo lo que me habían enseñado, ¿no? Con esta cosa rígida, esta cosa de que la voz solo es algo que sucede aquí, y que los maestros, al menos los que yo había tenido, se preocupaban por un sonido determinado, que a veces lograba y a veces no lograba, que yo no sabía por qué a veces estaba bien, por qué a veces estaba mal, pero nadie veía qué pasaba en otras partes de mi ser, ¿no? Ni mi postura, casi ni mi respiración, ni menos mis emociones, ¿no? Entonces, a partir de esta unidad entre la técnica Alexander y la técnica vocal, empecé a trabajar mucho en grupos de, pues mucho de lo que nombró Nayeli, y clases grupales, clases individuales, y empecé a también nutrirme de la vocología, que la vocología es la ciencia de la voz, es la ciencia que estudia de manera muy sistemática todo lo que va ocurriendo en las estructuras que generan la fonación. Entonces, por un lado, la técnica Alexander me explicaba ciertas cosas, pero le faltaba sustento científico a muchas cosas que se hablaban en la técnica, y por otro lado la vocología me daba ese sustento científico de qué sucede cuando hay tensión en el cuello, qué sucede con la musculatura intrínseca de la laringe, extrínseca, bueno, todo ya más concretamente qué es lo que pasaba a nivel científico, a nivel evidencia. Entonces, llegó un momento donde todas estas cosas que parecían separadas y aisladas se concretaron en esta idea del libro. El libro tenía yo la intención de escribirlo hace como 3 años, pero hay que sentarse a investigar y a buscar material y buscar sustento. Y bueno, finalmente lo logré, esa es la historia. Y bueno, lo que les quiero contar de la técnica Alexander, les dije, nace por un problema de la voz. Él es Alexander, él nació en Tasmania, que es la islita esa al sur de Australia. Fíjense, 1869, o sea, es una técnica que ya tiene más de 100 años. Y Alexander era un actor, en principio nació con un montón de enfermedades, nació prematuro, le daban pocos años de vida, le habían dicho a la mamá no va a vivir mucho, siempre tuvo problemas de respiración, asma, y en la adolescencia empieza a trabajar, bueno, a ser actor aficionado.
y ya más en sus 20 años empieza a trabajar de manera profesional en Australia. Y lo que le empieza a pasar a Alexander cuando él actuaba en un escenario, cuando recitaba, declamaba. ¿Han oído la palabra declamar? Es como antigua, pero era como este arte de pararse en el escenario y no era solamente recitar, era la forma en que se hacía, sobre todo que eran textos de Shakespeare en esa época. Y lo que le pasa a Alexander es que él se para en el escenario, en las funciones ya profesionales, y empieza a perder su voz. Primero, algunas veces de manera parcial y otras veces total. No había obviamente amplificación, tampoco había los médicos otorrinos que hay ahora que pueden ver exactamente qué pasa, pero bueno, miraban como podían con espejitos y veían que orgánicamente no tenía nada, no había daño, no había nódulos. Entonces que la forma que él tenía que hacer para recuperarse era hacer silencio. Entonces hacía silencio, 10 días, 15 días, 2 semanas, volvía al escenario y volvía a perder la voz. Pero esto le pasó muchos años. Entonces pónganse un poco en el lugar, ¿no? En situación profesional, uno va a cantar y empieza a cantar y empieza a perder la voz, ¿no? Debe ser espantoso. Y nadie le daba solución, nadie le decía hay que hacer rehabilitación, hay que... Nadie, le decían haga silencio. Y finalmente él dijo, si nadie me da la solución, yo voy a buscar la forma de saber qué estoy haciendo, porque debo estar haciendo algo. Porque si no tengo nada orgánico ni funcional, debo estar haciendo algo, voy a investigar. Entonces se compró espejos, o consiguió espejos de frente, de lado, de los lados, y empezó a descubrir durante mucha investigación, como no se sabe en realidad en los libros, no figura cuánto tiempo, pero sí sabemos que fueron años de observar y de observar, a ver qué hago y qué no hago, en una actitud súper perseverante y súper científica, porque él observaba como hace un científico, siendo un actor, hasta que empieza a descubrir ciertos patrones que le llaman la atención de sí mismo, de movimiento, de postura, de compresión, de tensión, de algo que hacía con la respiración, hacía una respiración muy sonora, jalaba el aire, hacía eso antes de empezar, y descubre esto que es como la punta del ovillo y dice, a partir de esto que estoy descubriendo a lo mejor puedo suspender esas acciones, ver cómo detengo esas acciones. Y bueno, y ahí empieza a desarrollar los principios de la técnica, que no viene al caso ahora que les cuente, pero a partir de él ver lo que pasaba con sí mismo, empieza a ver que la gente también tenía patrones muy similares. Algunos más, algunos menos, algunos en otra parte, algunos en las piernas, otros en el cuello, y empieza de este modo, a partir de descubrir estos patrones, entiende cómo puede deshacer esos hábitos y cómo puede enseñarle a la gente a deshacer esos hábitos. Por supuesto que recupera su voz, se cura del asma, al punto que la gente, los doctores le empiezan a mandar pacientes con problemas respiratorios porque no sabían qué hacía, pero vayan con el señor Alexander que él cura la respiración. Y bueno, después se muda a Londres, ya era conocido como un profesor que enseñaba elocución, que era el arte de hablar, la oratoria, y después empieza a aplicar la técnica con distintas personalidades. Algunos eran actores, otros eran filósofos, escritores. Hay muchos escritores famosos y personalidades de aquella época que tomaron clases con él. Y bueno, la técnica Alexander llega hoy a nuestra vida, a nuestra Latinoamérica. Después de todos estos años, él muere en el 55, entonces a partir del año 31 le empieza a enseñar a la gente,
a la gente que quiere ser profesores, empieza a enseñar cómo transmitir esto, ¿no? Y cómo solucionar un montón de problemas, dolores, posturas, mejorar la manera en que nos relacionamos con nuestro propio uso, que es lo que él menciona. Tiene un libro que se llama El uso de sí mismo, que habla justamente de esto. Entonces, bueno, esa es la técnica Alexander que hoy tenemos en México. Aquí. Bueno, y de la oncología, nomás les quiero contar, quien es considerado el padre de la oncología es Ingo Tietze. Está vivo y sigue dando clases en Estados Unidos, en Utah, y Marco Guzmán, que ha sido mi profesor y que es eminencia hoy en el mundo de la voz, es un profesor de Chile que da clases con Ingo Tietze en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero bueno, a partir de Marco Guzmán yo empiezo a aprender mucho más de vocología, y quienes aman la voz, es un camino de ida, porque es fascinante, ¿no? Es realmente entender tantas cosas que nos han dicho que no son ciertas, tantos mitos que se hablan en el tema de la pedagogía vocal, el tema del apoyo, de cómo hay que respirar, que los resonadores. Bueno, entonces la vocología quita todos esos velos de cosas que se han venido repitiendo, no porque no funcione, porque hay un montón de cosas que funcionan, pero a veces en el afán de querer lograr lo que el maestro de canto nos dice, generamos un montón de otras tensiones, como por ejemplo el famoso apoyo, ¿no? Y no es que no exista el apoyo, pero el apoyo mal entendido es como el exceso de tensión abdominal que genera un montón de otras tensiones y que llegan directamente al cuello, donde está la laringe. Entonces, bueno, eso les cuento de la vocología. ¿Y por qué la voz integrada? Justamente porque es esta idea de integrar todas estas partes en un libro que será porque a mí me interesa tanto el tema de ver realmente cuál es la evidencia de las cosas, que yo quise hacer algo así. En el mundo de las disciplinas somáticas, como Alexander o como, no sé, Feldenkrais, Autonomía, Body Mind, hay como mucha gente que ama esta cosa de la sensación, ¿no? La percepción, lo siento muy bien, lo siento relajante, se siente muy rico, pero eso no explica realmente lo que está pasando a nivel científico, qué está pasando con la musculatura, qué está pasando en el caso de la voz con las estructuras de la fonación. Entonces dije, yo quiero que mi libro tenga toda esta información. Por supuesto que es una pretensión enorme cubrir todo. Es imposible porque además la vocología sigue avanzando. Todavía nos queda muchísimo por saber. Muchísimo. Sabemos solo un poquito y cuanto uno más estudia, más se da cuenta de todo lo que no sabe. Entonces es como, por eso les digo, un camino de ida. Y bueno, y esta idea también hoy es esta integración. Yo creo que el año que viene voy a querer integrar otras cosas y otras disciplinas, pero bueno, hoy es esto. Y vamos a ver qué tengo. Y bueno, ¿y por qué? ¿Qué queremos integrar? Y en mi PowerPoint iban entrando todas las partecitas de esto, pero la idea es que todo, el sistema muscular, el soporte que genera nuestro esqueleto, sistema respiratorio, los sentidos, el gusto, el olfato, la vista, las emociones, todo lo que pasa a nivel neuronal, la técnica vocal y, por supuesto, el arte, ¿no? Que finalmente quienes trabajamos escénicamente, pues finalmente queremos algo artístico, queremos decir algo, o queremos comunicar algo, y la idea es cómo integramos todo esto. Por supuesto el libro no habla de todo esto, pero la idea es que nos pensemos a nosotros mismos como una entidad, como decía Alexander, una entidad psicofísica indivisible, que no podemos dividir mente-cuerpo.
y que mente y cuerpo involucran todo esto y seguramente mucho más, ¿no? Y bueno, les quiero mostrar más o menos de qué va el libro, brevemente. Me equivoqué de este. ¿Qué? Acá. Entonces, bueno, en el libro hablo de los... Porque en la formación tradicional se habla de, gracias a estos tres subsistemas es que podemos cantar. Lo cual es verdad, ¿no? La respiración, la laringe y las cavidades del tracto vocal. En cualquier libro de fonación y de y pedagogía vocal va a aparecer esto. Ahora, a mí me llamó la atención cuando estudié vocología que para la vocología también son los tres subsistemas tradicionales, nada más que ahora se les llama potencia, fuente, filtro. ¿Sí? Esto, primero se descubre esta relación potencia-fuente y luego se le agrega el filtro como tres subsistemas que interactúan entre sí. O sea, no es que la potencia afecta a la fuente y la fuente al filtro, sino la potencia afecta al filtro, el filtro afecta a la fuente, todo está interconectado. Pero se siguen quedando en los tres subsistemas. Incluso en conversaciones que yo he tenido con algunos de mis maestros, ellos todavía no ven la claridad en esta relación del resto de la musculatura, por ejemplo, con la fonación. Y Alexander lo descubrió hace muchos años atrás, porque él descubre algo que sucedía a nivel del cuello. Y esa tensión en gran medida era lo que le impedía fonar de manera correcta. Entonces, ¿qué hacía? Se esforzaba más, había más tensión, como el sonido no corría en el espacio, le ponía más esfuerzo. Lo que suponemos que le sucedía era que había más lo que se llama estrés de impacto en las cuerdas, y eso le generaba como este fonotrauma o esta fatiga vocal, o como dirían muchos vocólogos, difonía musculotensional. Pero todavía hay como cierta resistencia a ver el resto de la totalidad, ¿no? A ver lo que está pasando desde cómo nos paramos, desde cómo nos movemos, dónde estamos trabando. Por ejemplo, hay un patrón de tensión muy común que es el de trabar las rodillas. Y este patrón de trabar las rodillas se acompaña de un patrón de llevar la pelvis adelante, recargarnos como hacia atrás, y todo eso genera acortamientos, tensiones, un desequilibrio en este tono muscular que debe estar muy coordinado, como decía hoy Xochitl Quetzal en la mañana, esta coordinación total. Pero bueno, hablo de estos tres subsistemas y de cómo interferimos con estos tres subsistemas, ¿no? Desde esta visión un poco más amplia, cómo interferimos y cómo podemos dejar de interferir con los tres subsistemas. Sí, ahí está. Entonces, bueno, aquí están, les quería mostrar como un ejemplo de las referencias científicas. Hay varios capítulos que tienen esas referencias, hay muchos gráficos, cuadros. Sí me gustó como poner la musculatura accesoria a la respiración, la musculatura principal, luego los cartílagos. Tampoco quería que fuera un libro demasiado científico y demasiado complejo. Yo me acuerdo hace 1000 años, como 20, más, yo creo como 25 años, tenía yo 3 y me compré un libro que se llamaba El libro de la voz, de Michael McCarrion, que habla mucho de la técnica Alexander, y yo no entendía nada de ese libro hasta que me formé en la técnica que entendí. Entonces quería que fuera lo más accesible en todas estas facetas. Y bueno, y hablo de esta
relación, qué pasa con el cráneo, esto que Alexander descubre a nivel de la musculatura, esta primera vértebra que cuando entendemos cuál es la longitud de la columna, dónde empieza la columna, dónde termina, ese mapa que tenemos un poco más claro, nos ayuda también a movernos de manera diferente y a usarnos de manera más apropiada. Bueno, más gráficos, es un ejemplo. Bueno, el libro está en Amazon y ¿qué más? ¿A poco no hay más? Quedaron algunas imágenes sin aparecer. Sí, no importa, no importa, pero igual ya esa era la idea. Falta una que era la de mis redes, pero eso se llevan uno de estos estándares. Bueno, esa es la idea del libro. Otra cosa que no apareció tiene exploraciones, el libro, como yo les digo, exploraciones o dinámicas o procedimientos para diferenciarlo de el ejercicio, porque cuando hablamos de ejercicio hay como un montón de ideas preconcebidas de cómo es un ejercicio, cómo se hace un ejercicio se debe repetir tantas veces, debe ser hecho correctamente, y en realidad estas son propuestas de exploración, de ver, como cuando uno jugaba de niño, a ver qué pasa si ahora canto de esta forma. Y ahora, ¿qué pasa si me tiro en el piso y desde ahí fono ciertas consonantes o vocales y todo lo que va pasando en esa exploración? Y muchas de esas exploraciones son las que he usado en los cursos, a veces con variantes, a veces invento unas nuevas, a veces me aburro y creo una nueva variante. Pero entonces hay muchas exploraciones para practicar y hacer. Y también al final del libro hay un listado para la gente que quiere profundizar más en la técnica Alexander, listado de asociaciones, porque esto es lo que iba a decir de nuestra asociación. En México tenemos la Asociación de Profesores de Técnica Alexander de México, APTAM. Lo que sucede con la técnica Alexander es que está estandarizado. Alexander estandarizó la enseñanza en 3 años, que se componen de 1600 horas de trabajo, ¿no? de ir a la escuela y todo. Pero hay gente que a veces toma un taller y da clases de Alexander, pero porque no saben que hay que formarse, y a lo mejor en el taller aprendieron cosas que les funcionan y lo anuncian como clases de técnica Alexander. Entonces, muchas veces lo que hacen las asociaciones es como verificar que los profesores que anuncian clases sean profesores certificados de la forma tradicional, estandarizada, y certificados por asociaciones autorizadas por la Society of Teachers of Alexander Technique de Londres. Entonces, hay un listado de asociaciones en Iberoamérica, hay asociaciones en México, en Argentina, en Uruguay, Brasil, España y no sé si en alguna más. Pero bueno, ahí cuando quieran tomar clases, por ejemplo aquí en Jalapa, tenemos una profesora de Alexander, que es Sara Robledo, y está aquí en Jalapa. Entonces, si quisieran probar una clase o tomar clases y ver qué pasa con la voz cuando lo integramos a la formación, pues tenemos una profe. No somos muchos, somos 9. Creo que 11. 11. Porque vinieron más, sí. 11 profesores en México certificados, y en la página TAM pueden buscar ahí dónde estamos. Yo estoy en Guanajuato, pero la mayoría están en Ciudad de México. Bueno, eso es más o menos lo que quería contarles, y la idea era, no sé si conversar o si hay preguntas. Sí, creo que nos da tiempo todavía para reflexionar un poco sobre esto que nos acabas de compartir, y posteriormente abriremos espacio para unas 4 preguntas, así que vayan pensando de una vez sus preguntas para que ya las tengan listas. Pero bueno, yo quería también reflexionar esto que nos comparte el maestro Pablo, bueno, que son
15 años de experiencia docente, ¿no? Y en algún momento de tu libro dices que es 15 años de compartir. Y yo estoy segura que cuando uno enseña, también es cuando más aprende, ¿no? Que cuando tú enseñas, pues te das cuenta de qué es lo que siente esa persona, porque te lo dice, te pregunta. O sea, creo que enseñando también uno verifica, se hace nuevas preguntas. Entonces, por eso creo que esta experiencia que tú recapitulas es una gran labor, de gran valía. Y yo estaba pensando, bueno, ¿qué valor tendría un texto de técnica Alexander hoy en el 2026, ¿no? Si es una técnica de 1500, bueno, para mí me parece muy valioso. 1800. De 1000, sí, pero yo me quedé En la Edad Media. Sí, sí, 1800, sí. Y bueno, me parece que es una actualización, o sea que no, este sistema de tensiones que nos habla Alexander es tanto de esa época como de ahora el celular, ¿no? Es decir, surgen nuevas tensiones con la modernidad. Totalmente. Y Alexander nos viene a recordar nuevamente, recuerde, ¿no? Relación cabeza, cuello, espalda, libera. Entonces, ahí está la actualización de este tipo de conciencia que no está exenta de la modernidad, ¿no? Bueno, Alexander, hay un libro de Alexander escribió 4 libros. Hay uno que se llama Control Consciente Constructivo del Individuo. Él habla de los perjuicios de la tecnología. Y esto fue escrito antes de 1900. O sea, pensemos qué tecnología había en esa época. Pero evidentemente ya empezaban las máquinas y él veía que esto ya estaba afectando a la gente en su uso. Imagínense ahora si él viera lo que pasa con el uso cotidiano, ¿no? Y es algo que va creciendo, porque también yo creo que vamos perdiendo conciencia. O sea, cada vez estamos más perdidos. Estamos en tantas cosas, nuestra mente ha perdido esa capacidad de atención que hace que nuestro cerebro ya no funcione correctamente, porque hay una red, se llama red neuronal por defecto, que es el lugar donde quiere ir la mente cuando se distrae, ¿no? Que es cuando empezamos con rumiaciones, con tengo que mañana hacer esto, ay, lo que me dijo tal persona, lo que escuché. Ese momento donde no hacemos nada, ¿vieron? Cuando no hacemos nada. Como Cristian Castro. ¿Cómo? Como Cristian Castro. Exacto. Y entonces esta red neuronal por defecto cada vez nos va atrapando más y cada vez podemos poner atención a las cosas porque la tecnología es el gran distractor de ahora, ¿no? Sí. No, esto que dices de no hacer nada, o sea, creo que otra de la importancia de esta actualización con un texto hecho ahora es recordar cómo, o sea, finalmente la técnica Alexander también ha influenciado directamente a otras técnicas vocales, como es el caso pues, del método Linklater, ¿no? Para algunos la técnica Alexander es considerada como presomática, si no bien se anuncia como somática totalmente, sí que está dando ya estos señalamientos, esta atención pues, a la conciencia, como dices. Entonces yo lo que quería decir es que pues recordemos que, por ejemplo, el método Linklater retoma los principios tanto de Feldenkrais, pero también posturales de la técnica Alexander, ¿no? Es decir, que hay una aportación muy importante desde la técnica Alexander a otros métodos ya específicamente para las técnicas vocales. Sí, y yo tampoco intento proponer la idea que es la única técnica que funciona. Yo es la que conozco, a lo mejor he incursionado un poco para tratar de entender algunas otras, y a mi manera de ver es la más efectiva, porque es una técnica que nos enseña. Hay muchas otras que nos hacen tener una experiencia, pero no son reeducadoras. La técnica Alexander busca reeducar.
reeducar a partir de los patrones que encontramos en nosotros, cómo podemos dejar de hacer aquello que hemos hecho por años desde temprana edad, cómo podemos deshacer eso y generar patrones más saludables y que van más con el diseño que tenemos, ¿no? Porque finalmente casi todos somos casi iguales, ¿no? O sea, algunos más bajos, otros más petizos, más cortos, pero bípedos. Y ya desde ser bípedos, ya hay un montón de sistemas que están trabajando para eso. Y tenemos articulaciones en determinados lugares que no las usamos articulaciones que no están hechas para eso, nos agachamos y no usamos las rodillas, no sé, hay un montón de ejemplos. Entonces la técnica entra en ese lugar del hábito. Yo digo que es revolucionaria porque hoy por hoy observarnos a nosotros mismos ya es un reto enorme y poder ser capaces de tener la humildad de decir, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué me duele lo que me duele? ¿Por qué cada vez que veo el celular estoy desarrollando, no sé, síndrome de carpo, no sé, mil cosas? Entonces, poder encontrar algo que nos va a enseñar cómo es esta mecánica, cómo se usa esta mecánica y cómo nos va a ayudar a liberar tensiones y porque en realidad la técnica, como les decía al principio, ayuda a la fonación, pero ayuda al movimiento, ayuda a la postura, ayuda a la respiración, ¿no? O sea, a todos los sistemas. Alexander decía, la técnica ayuda al correcto funcionamiento de todos los sistemas, porque cuando dejamos de comprimir, apretar, hay mejor circulación, mejor digestión, mejor respiración. En fin, estoy vendiendo muy bien. Muchísimas gracias, maestro. Pues para ir cerrando, no me quisiera ir sin decir que, pues que en su momento, pues Alexander tuvo un gran reto de validar su conocimiento, ¿verdad?, con los científicos, como ya lo dijo el maestro, a tal punto que los científicos lo pusieron a prueba, ¿no? Dijeron, sí, a ver si es cierto, y pues que creen que sí. Entonces nos quedamos con eso, con esa valía, como el maestro Pablo Muñac ha integrado también ya con la vocología, para ahora sí que hablar no desde lo abstracto, sino desde la fisicalidad. Y bueno, y también retomaría por último, para también ir cerrando, pues esta invitación que, insisto, retoman otras técnicas para liberar la respiración a partir de la postura y permitirnos, que como bien dice el maestro, está escaso, porque vivimos a mil, y detenernos a mirarnos en el espejo y ver qué hombro estamos tensando de más, es un regalo y es una cosa que se vuelve, como bien dices, más difícil. Deberíamos de hacerlo más. Deberíamos de hacerlo más, ¿verdad? Sí, y sobre todo que cuando aprendemos una técnica o algo que aprendemos, siempre queremos hacer algo, ¿no? Y queremos hacerlo bien. Sí. Y la técnica no es una técnica que nos va a enseñar a hacer algo, nos va a enseñar a dejar de hacer. Cuando nosotros podemos dejar de hacer, ya sea tensiones, compresiones, sobreuso, colapso también, porque no todo es tensión, no todo es comprimir, apretar. También hay el colapso, nosotros llamamos colapso a la falta de tono muscular, ¿no? Que pasa mucho, bueno, los adolescentes, en todos, cuando se sientan en la silla, ¿no? Así, total colapso. Y que tampoco queremos, cuando dices falta de tono muscular, tampoco se refiere a que queremos cuerpos super fitness que también generan otro tipo de tensiones, ¿no? El exceso de músculo también va a generar otro tipo de tensiones, ¿no? Exacto, el tema del tono muscular es súper interesante, ¿no? Que si yo quiero sostener esto, ¿no? Puedo sostenerlo, podemos pensar en un lápiz, ¿no? ¿Con cuánto tono muscular puedo sostener? Tensando el hombro, la muñeca, o puedo empezar a liberar el tono muscular
¿hasta qué punto que me permita sostener el lápiz y escribir? Entonces, ese tono exacto tiene que ver con todo un viaje también de propiocepción y de interocepción, que son dos cosas distintas, ¿no? Propiocepción es como esta información de la posición en que está el cuerpo, y la interocepción es la información de qué está pasando dentro del cuerpo, a nivel de dolor, tensión, exceso de tono muscular, los latidos del corazón, todo eso es como internamente percibimos. Pero cuando empezamos a desarrollar esta interocepción o esta propiocepción, entonces si yo estoy consciente en cada acción de la vida, seguramente la voy a hacer más constructivamente. El ya darme cuenta lo que estoy haciendo, ya para mí es el 80%. O sea, darme cuenta que cada vez que canto un agudo, hago ¡ah! Y llevo la cabeza atrás y comprimo. Si yo me doy cuenta, solo así voy a poder detenerlo. Aunque después no sepa cómo seguir. Pero solo dándome cuenta es que puedo modificar estos patrones. Y para eso se requiere mucha valentía. Mucha paciencia. Y paciencia. Muchísimas gracias, pues sí, lo que importa es el proceso, ¿verdad, maestro? Más que el resultado. Totalmente. Pues, ¿les parece si damos eso? ¿Ya tienen sus 4 preguntas listas? ¿Quién sabe? Perdón de tanto. No. Vamos a dar paso a preguntas para que también aprovechemos que pueden preguntarle directamente algo al autor. Digo, si es que hay, seguramente si hay. También pueden abordar al maestro Sariano en caso de que no nos dé tiempo o preguntarle, escribirle, les va a compartir sus redes. El libro se puede comprar también para que nos ven en línea y en redes también por Amazon, ¿verdad? Amazon, ya hicimos el comercial, pero bueno, también se puede comprar, como diríamos, en internet. Sí. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguien? ¿Quién quiere? Adelante. ¿A qué público puede dirigirse su libro y para quién es útil o algo así? Perfecto. Gracias. Muy bien, buenísima pregunta. Yo creo que para toda persona interesada en la voz como estudiante, a lo mejor de canto, estudiante de actuación, de locución, así como maestros de canto que quieran tener otro material, que quieran explorar estas dinámicas y entender un poco todas estas relaciones. Instrumentistas también, ¿no? Que Sí. nos decían, eso no es para voz. No, es decir, el congreso es de voz, Sí. pero la técnica Alexander también es para... Sí, yo trabajo con muchos instrumentistas y los principios son iguales, los mismos principios se aplican, quizás ya no en la fonación, pero si son instrumentistas de aliento, pues hay todo un uso del aire y también hay un montón de ideas preconcebidas de dónde apoyar, de dónde empujar, de dónde apretar. Entonces sí, para estudiantes de música, no sé desde qué edad, yo creo que desde los 20, 18, 20. Desde que a alguien le empiece a interesar el fenómeno de la voz, yo creo que se puede entender, no es demasiado complejo, creo yo. ¿No? Sí, desde que tienes interés en autopercibirte, Sí. en autoobservarte, Exacto, sí. ¿no? Para mejorar, por ejemplo, tu postura, siempre, ¿no? Si tocas el violín, ahí hay un espejo, pues revísate. O sea, creo que... Sí, te puede dar pautas para empezar a trabajar, estoy seguro. Otra pregunta. ¿Allá? No. Bien, vale. Otra pregunta. Sí, Bueno, yo tengo, es como pregunta, pero también como una curiosidad, ¿no? De algo que me está pasando ahora con alumnos. ¿Tú das clase de canto? Sí, pasé por clásico, fue un tormento, luego descubrí el jazz, ahí como que todo cambió, pero la técnica como que seguía siendo algo que era ajeno al cuerpo, ¿no? Hasta que tuve una lesión vocal y ya fue como paz, ¿no? Ya el encuentro, pues sí, de enfrentarte, ¿no? A cuerpo, que es con tu mismo cuerpo, ¿no? Para buscar una solución sobre algo que
pues todavía se sigue peleando con la información, ¿no? De qué dicen, qué se hace. Y el caso que me refiero ahorita particular es cómo desde las posturas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy teniendo alumnos por una academia de que me tocó de 3 años, 7, 8, 9, 11, 13, 20, tantos, o sea, y tenía ya un tiempo que no tenía tantos combinados. Y el notar cómo físicamente, yo lo platico con mis amigos y digo, es que estamos entrando en una era bien complicada. Tengo alumnas que 9 años y ya la postura del cuerpo está haciendo algo bien raro, incluso la falta de atención de los papás, ¿no? Por ejemplo, de posturas que yo digo, esto si yo lo viera en alguien cerca de mí, yo digo, oye, ¿no te duele o no te sientes raro o algo, ¿no? Como esta desconexión total. Entonces, bueno, en mi caso, pues de mucha investigación que he tenido, me he acercado contigo, tuve una clase hace muchos años en la pandemia, en línea, y la verdad me cambió muchísimo. Eso es impresionante cómo poca información de tanta que se tiene, ¿no? De obviamente todo lo que conlleva la técnica Alexander, cómo provoca cambios que real si entramos en ese sitio de conciencia y de presencia, ¿no? Como esa paciencia de, ok, ¿cómo entiendo que mi motricidad tiene que hacerme caso a algo que nunca le había dicho que me hiciera caso, ¿no? Entonces, como este enfrentamiento con estas edades más pequeñas, como que yo siento que he encontrado como las palabras de cómo conectar a que entiendan que algo corporal les estaba llevando a una afectación, incluso con alguna alumna. Yo lo veía la rodilla hasta atrás y yo veía como su cuerpo totalmente modificado. Entonces como ir haciendo como este puente, no sé, hasta en lo deportivo me he dado cuenta de que vi algo en la rodilla y oye, no te duele la rodilla. Ah, no, pues sí, después de correr 1000 rato, tal, me duele. Entonces como estos pequeños experimentos donde obviamente son edades en las que no se puede como impactar tanta formalidad, porque es muy serio todo, incluso hasta en momentos yo noto se vuelve entre lo aburrido, entre lo, ¿por qué estoy haciendo tanta cosa si yo solo vengo así, ¿no? Como con mi cuerpo normal, ¿no? Entonces, bueno, nomás era como, en realidad, como compartir esta pues, intriga que sigue sucediendo en la actualidad. Un poquito mi tema a compartirlo es, ¿qué experiencia tienes como en edades tan pequeñas, ¿no? Al hacer este acercamiento al canto, en cuanto a la traducción de las nuevas posturas, de las nuevas formas de visualizar el cuerpo, pero sin perder como, pues la inocencia también de esas edades, ¿no? Uh-huh. Pues no estás esperando pensar tanto, ¿no? O sea, yo he sentido que corro con, pues ahora sí que como una magia de repente de encontrar, a ver cómo encontré las palabras, porque hasta una nena de 5 años que se ve que tiene un instrumento que va a poder así llevarlo a algo increíble, ¿no? Y yo veo la paciencia de los alumnos, ¿no? Como este convencimiento. Entonces, como en estos casos, ¿qué es algo que podrías sugerir en este...? Pues, a ver, yo pienso que una de las mentalidades que solemos tener es como de corregir, ¿no? Siempre hay como esta idea de que hay una postura correcta y cómo la corregimos. Y yo creo que los niños son los menos interferidos, porque salen de una cuasi perfección cuando son muy niñitos y claro, empiezan la escuela y empiezan los problemas de imitación de los padres, los hábitos de dispositivos, pero en realidad están mucho más receptivos que nosotros, los adultos, que ya llevamos años de malos hábitos. Pero como yo lo hago con ellos, en realidad la técnica no busca corregir tampoco. O sea, no busca desde la idea que tenemos de corregir, ¿no? De que hay una forma correcta. La técnica propone un camino diferente al habitual. Esa es la gran ganancia, porque si yo cada vez que veo el teléfono hago esto, y a mí mi profesor Alexander me dice, a ver,
piensa que en realidad tu articulación no está aquí abajo, está aquí, en donde conecta el cráneo con la primera vértebra. Entonces, si tú quieres mirar el celular, podrías mirar desde ahí y yo ya cambió mi manera de relacionarme con el objeto, ¿no? Hay entre los músicos, por ejemplo, el ejemplo que siempre ponemos es Rubinstein, el pianista, ¿se acuerdan? Rubinstein tocó hasta muy grande y uno ve las fotos o los videos de Rubinstein y dice, ah, claro, por eso tocó hasta tan grande. Porque el uso que él hacía era tan sano, la relación que él establecía con el piano, en donde no iba como nosotros al celular o al teclado como otros pianistas. Él estaba aquí y él tenía libertad en los brazos y miraba el teclado con los ojos, no con la cabeza. Ese es un ejemplo, ¿no? No sabemos si Rubinstein hizo técnica Alexander, pero siempre lo usamos como ejemplo. Entonces, con los niños es lo mismo, o sea, ¿cómo puedo yo promover diferentes caminos que le ayuden, por ejemplo, a tomar conciencia del espacio que hay, por decir algo, encima de su cabeza, ¿no? Parece una estupidez, pero generalmente olvidamos el espacio que tenemos arriba de la cabeza. Es como que la vida nuestra transcurre hacia adelante y hacia abajo, ¿no? Cuando actuamos, cuando cantamos, pero ¿y qué pasa? Si yo tomo conciencia del espacio de la cabeza, ya algo se reorganiza en mi cuerpo. Y también, por ejemplo, el espacio por detrás. Cuando caminamos con esta conciencia del espacio por detrás, sí es probable que sintamos raro porque es lejano al hábito, pero es una nueva forma y me permite descubrir en esa exploración un mejor uso. Entonces, yo con los niños hago este tipo que no difiere mucho de los adultos, en realidad son parecidos. Son muy similares, son dinámicas de grupo, son como juegos, pero juegos donde exploran y descubren nuevas maneras de moverse, nuevas maneras de emitir sonido o de tocar el instrumento. Sí, no sé si Ana Paula, ¿no? Sí, Paulina. No sé, Sí. Ana Paula. Sí. No sé si... Sí, gracias. Una idea. Muchas gracias. Sí, como decíamos, la conciencia, ¿no? Es muy importante eso de no corregir, que dice el maestro. Sí, porque luego hay como esta idea. Una vez tuve un alumno en un curso en línea que era de Colombia y él había tomado clases de Alexander. Los profesores de Alexander, cuando damos sesiones individuales, yo les estoy hablando que trabajé mucho en grupos, donde no hay posibilidades muchas veces de poner manos, pero en sesiones individuales trabajamos con las manos, porque las manos cumplen un rol súper interesante de no solo de escuchar lo que está pasando en el cuerpo de la otra persona a nivel muscular, sino también de transmitir a través de mi propio sistema al otro sistema algo, ¿no? Pero si yo no estoy conectado con mi sistema y no estoy pensando primero en mí mismo, no puedo transmitirle nada positivo al otro. Pero no sé qué iba a decir. Del alumno en línea de Colombia. El alumno en línea. Entonces él se ve que tuvo clases de Alexander presenciales y me mandó un video y me dijo, mira, yo trabajo con mis alumnos de esta manera. Y yo lo veía que, wow, le ponía manos, lo doblaba, la chica cantando y él le doblaba el cuello y le hacía, tremendo, ¿no? Pero porque tenemos ese deseo de querer corregir, de ayudar, siempre es algo finalmente positivo, ¿no? Quiero ayudarlo, pero no es la manera en que nosotros trabajamos. En la técnica, decía Alexander, no existe una postura correcta, existe una dirección correcta. Él no habla tampoco de relajación, no dice vamos a relajar, no, porque él se dio cuenta que la palabra relajación involucraba como esta cosa de, ¿no? de colapso. No puedo cantar relajado, porque ya de por sí No estoy... puedo caminar relajado.
Exacto, estoy en dos pies, ya no estoy totalmente relajado, hay un montón de músculos trabajando. Y, y él habla de más bien liberar, soltar, claro que muchas veces las sensaciones de relajación, pero no es la idea. Estamos un poquito con el tiempo encima. Les agradecería si dos preguntas muy puntuales, muy chiquititas que tengan, o una más extensa, porque bueno, como saben, pues hay que ocupar la sala y todo eso. Pero todavía tenemos unos minutitos, entonces si gustan, alguien que haya elegido o pensado en su pregunta, ya estamos en un poquito de tiempo. Adelante. Bueno, yo soy instrumentista de aliento, estoy aquí en la Facultad de Música y lo que me interesa preguntar es, ¿usted cree que a través de la información compartida como en este libro que usted escribió o en general de la técnica Alexander, es el camino para, ¿cómo decirlo?, recordar que los músicos no solamente somos músicos sino también humanos, en el sentido del cuidado del cuerpo, el cuidado de la alimentación? Digo, sé que esto no va tanto de esa parte, pero y no quiero hablar de una alimentación correcta o esas cosas, simplemente de un cuidado corporal más consciente y recordar que, bueno, en el caso de la voz es más reconocible el saber que ustedes son su instrumento, ¿no? Pero yo soy oboísta y ver un instrumento ajeno es como, ¿cómo decirlo? Pues, o sea, luego nos creemos que el que suena es el instrumento y no nosotros, cuando no nos damos cuenta que atrás del instrumento es el que lo hace sonar y hay que cuidar esa parte, ¿no? Y siento que hay mucho prejuicio, una barrera muy grande, por lo menos en la música clásica, que es en la que yo me desenvuelvo, ¿no? Con todo esto de las lesiones y olvidarte de tu cuerpo y más bien buscar una perfección que no existe. Es que ahí sí te voy a corregir. Okay. Tú dijiste, ustedes son su propio instrumento, Sí. pero tú también eres tu propio instrumento. Sí, ajá, sí. O sea, el instrumento del oboe es el segundo instrumento, pero tu primer instrumento eres tú. Entonces yo, hubo un tiempo que tomé la idea de unos folletos que hacían en Londres, y yo los hice en español cuando trabajaba con músicos, y el folleto decía, recuerda, tú eres tu primer instrumento. Entonces, sí, no sé cuál era la pregunta, pero... Sí, la información o sea, ¿qué herramientas ayudarían a romper ese prejuicio que es tan grande en la comunidad musical? Yo creo que primero tiene que haber mucha apertura de los maestros. O sea, si esto no se cambia desde la educación, desde la base, es muy difícil. O sea, por ejemplo, le ha costado tanto a la técnica Alexander ingresar en ámbitos institucionales públicos, ¿no? Como el Conservatorio de la Ciudad de México. Cuesta tanto, y no es solo en México, pasa en todos lados. Sí, siempre decimos, bueno, la técnica está en la Royal Academy de Londres. Sí, pero cuando no hay presupuesto, lo primero que quitan es la técnica Alexander. Y es triste porque finalmente solo el músico que está teniendo problemas con su cuerpo, tendinitis, lesiones, solo el músico que pasa por eso se puede dar cuenta del beneficio que le puede dar la técnica Alexander. Y si hubiera tenido maestros que lo incitaran a pasar por la técnica en lugar de generarse todos esos hábitos de tensión, ¿no? Yo me acuerdo, tuve una alumna arpista y una niña, o sea, tendría 15 años, muy bajita, y la profesora rusa no la dejaba, tenía que usar un banco particular y no podía usar otro banco, y ese banco, ella era muy bajita y le quedaban los pies en el aire. ¿Y qué pasa cuando tenemos los pies en el aire? Nuestro cuerpo quiere ajustar el equilibrio y empieza a hacer cosas en el torso, en los brazos, para no caernos, ¿no? Pues ella tenía unos dolores tremendos de tomar el instrumento en una mala posición. Y bueno, cuando empecé a trabajar en un asiento donde ella hiciera contacto con sus pies, porque ya eso ya nos da más estabilidad, y sobre todo tener el apoyo de la pelvis donde debe ir apoyada cuando estamos sentados, eso da mucha más libertad a los brazos.
Pero si eso no viene de la maestra, ya empiezan a generar alumnos que tienen lesiones desde muy chiquitos. Otra cosa, por ejemplo, el tiempo de estudio en los conservatorios, que no sé si necesariamente es propiciado por el conservatorio o obsesiones de los mismos alumnos que, bueno, estudio 8 horas seguidas, ¿no? Y me acuerdo un caso de un alumno que vino, nosotros generalmente cuando llega un alumno, pues ponemos manos, casi siempre vamos al cuello, porque el cuello es una zona primordial en la técnica. Yo solo puse una mano como si fuera una mariposa que se posa en un objeto, así, en su cuello. El sistema de él entendió todo lo que estaba pensando de más y empezó a desmayarse, se desmayaba. Y yo dije, pero no puedo, yo no voy a poder trabajar contigo, tienes que darte una vuelta, regresa en la tarde, volví a la tarde. Y le dije, ¿cuántas horas estudias? Y entre 8 y 10 horas, sin pausa, casi sin pausa. Y porque eso, nuestro sistema no puede aguantar tanto tiempo, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ser los maestros que hagan ese recorrido con ellos mismos primero. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. Que nos da mucho gusto que haya mucho interés. Definitivamente es algo que se tiene que hacer más. Sentarnos a hablar sobre técnica Alexander, sobre tensiones musculares. Y si con mucho atrevimiento porque el maestro ya te respondió, pero creo que esta pregunta que haces nos atañe a todos en cuanto a voz e instrumentistas, actores escénicos, para cuidar o sea que como la duración a largo plazo, ¿no?, de nuestro instrumento. Sí. Entonces sí, definitivamente este es uno de los caminos, ¿no?, que como tú lo vas integrando, o sea, así. Sí, en relación a la voz, por ejemplo, quienes les ha hecho resonancia este tema de Alexander, ya empiezan. Yo, por ejemplo, trabajo en una formación de vocal coach en España y ellos tienen materia Alexander. O sea, porque es necesario que uno como maestro de canto sepa qué observar en el otro, ¿no? Sí. Pues estamos lamentablemente sobre el tiempo. Les agradecemos, sí, se nos pasa el tiempo volando, maestro. Nos da mucho gusto. Les recordamos que igual aquí no se acaba, es decir, pueden escribirle al maestro, seguir conversando. Llévense uno de estos. Ahora al final, o sea, aquí cerramos la transmisión, pero vamos a detenernos allá afuera para lo de quien quiera su libro y todo. Entonces, creo que, bueno, aquí cerramos la sesión una vez más agradeciendo pues a toda esta suma de esfuerzos para realizar este cuarto congreso. Queremos nuevamente agradecer nuevamente a la Facultad de Música, a la doctora Tania Chávez y a todas las agradecimientos que ya dijimos hace ratito, pero si no se nos haya ido alguien por allí, sin agradecerle a ustedes por su presencia, a Sara también, que aquí, ya saben, Técnica Alexander Jalapa-Coatepec, y a Pablo, a Paulina, sí, por su apoyo mucho. aquí. A ti. Muchas gracias. Seguimos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana en Casa del Lago con el cierre del cuarto congreso. Los esperamos. Gracias. Gracias.